El próximo lunes, un Consejo de Ministros extraordinario aprobará el borrador de los presupuestos generales del Estado para el 2019. En la pasada madrugada, el PSOE y Podemos han estado negociando y a primera hora de la mañana escenificaban el acuerdo un Pedro Sánchez y un Pablo Iglesias que en el Palacio de la Moncloa rubricaban un pacto que supone, por ejemplo, subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, revalorización de las pensiones en función del IPC, para las mínimas y no contributivas subida de un 3%. Supone también otros asuntos como que, por ejemplo, los alquileres máximos de las viviendas dependan de los ayuntamientos o que baje a un tipo hiperreducido del IVA los productos de higiene femenina. También supone un aumento de impuestos de 2 puntos para las rentas superiores a 130.000 euros al año, y de 4 puntos para las superiores a 300.000, y incremento de 1 punto en el patrimonio para aquellas fortunas superiores a los 10 millones de euros. La verdad es que en estos presupuestos no se especifica si el objetivo de gasto estará en el 1,3% del PIB que aprobaron las Cortes o en el 1,8% propuesto por el gobierno socialista, pero no aprobado. Y bueno, la izquierda asegura que se trata de los presupuestos más progresistas de la historia, mientras que desde la oposición se hace una pregunta: bueno, ¿y todo esto quién lo va a pagar? ¿Va a poder el Estado asumir unos presupuestos generales del Estado como estos en caso de que sean aprobados en el trámite parlamentario? En fin, lo veremos. Otros asuntos que hoy nos ocupan: felicitarles a todos ustedes porque mañana es 12 de octubre, fiesta nacional. Y el 12 de octubre, ya lo saben, la festividad de la Virgen del Pilar, el Día de la Hispanidad y nuestra fiesta nacional. Hoy nos preguntaremos, ¿somos como casi todas las democracias avanzadas occidentales del siglo XXI en la que todos los ciudadanos enarbolan orgullosos su bandera para celebrar su fiesta nacional? ¿O aquí es algo que hemos convertido en una disquisición política? Tendremos ocasión de analizarlo y hoy nos vamos a preguntar un asunto. ¿Se acuerdan ustedes del galeón San José? Resulta que fue hundido por los ingleses a principios del siglo XVIII frente a las costas de Colombia, y en el año 2015 el pecio fue localizado con ese cargamento de lingotes de oro, de plata, monedas de todo tipo, piedras preciosas. La gran pregunta que hoy nos haremos: ¿esos tesoros qué son? ¿Propiedad del gobierno colombiano, del gobierno español, o acabarán en manos de los cazatesoros? Hablaremos con un especialista al respecto y nos preguntaremos también: ¿les parece a ustedes bien que la radio y televisión pública que todos pagamos entreviste a personas que han sido acusadas de apología del terrorismo? La verdad es que para la Fundación de Víctimas del Terrorismo no debería ser así, que hoy ha expresado su protesta porque en el canal 24 Horas entrevistaron a Fermín Muguruza. Ustedes le recordarán porque era el cantante de ese grupo vasco llamado Cortatu. Bueno, son asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompañan Alex Navajas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. También con nosotros Guillermo del Valle. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer, Javier. Muchas gracias. Nuestro economista de cabecera, Fran Simón. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Javier. Hoy hemos de hablar mucho de presupuestos, ¿eh? Mucho. Sí, señor. Y Alberto Sotillos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado. La verdad es que de presupuestos hemos de hablar porque esta mañana nos hemos desayunado con una foto inédita, que es la de una rúbrica en el Palacio de la Moncloa, en la que Pedro Sánchez, acompañado por Pablo Iglesias, firmaban un documento según el cual habían pactado los parámetros sobre los cuales se van a aprobar los presupuestos generales del Estado para el año 2019. Este primer borrador que han establecido será aprobado por un Consejo de Ministros extraordinario el próximo lunes y después deberá someterse al correspondiente trámite parlamentario. Ya nos preguntaremos qué fuerzas del Parlamento lo apoyarán, no lo apoyarán, si saldrá adelante o no. Pero de momento hay una serie de aspectos que deberíamos ir revisando. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas fundamentales que contemplan estos presupuestos? Vamos a echar un rápido vistazo. Tenemos, por ejemplo, una subida del salario mínimo interprofesional que se sitúa en 900 euros para el año 2019, con intención de que pueda llegar a los 1.000 euros para el año siguiente. Respecto al IRPF, como ustedes saben, se había hablado mucho en la posibilidad de endurecer el tipo impositivo para
determinadas rentas. Primero que se habló de que si 120.000, 140.000, finalmente ni para ti ni para mí se ha quedado en 130.000 euros brutos al año de ingresos, subirá en 2 puntos el IRPF. Para las rentas superiores a los 300.000, esos puntos subirán a 4, será bastante más caro. Respecto al impuesto del patrimonio, se subirá un punto más para aquellas fortunas que superen los 10 millones de euros. Se trata también de revalorizar las pensiones, la tan cacareada subida de las pensiones, si deben ir indexadas o no al IPC, se establece que sí, que se suban en función del coste de la vida, y en el caso de las mínimas y no contributivas, se suban en un 3%. El impuesto de sociedades subirá también para las grandes empresas en un 15% y para la banca y petroleras en un 18%. Se establece la famosísima tasa Google a las tecnológicas del 3%, y luego hay una serie de aspectos que nos han llamado la atención. Por ejemplo, el tema del IVA para los productos de higiene femenina se baja a la tasa hiperreducida del 4%, se establece la equiparación de los permisos paternales y maternales en el caso de nacimiento de hijos, asunto del que hablaremos después con más calma, puesto que además se puede disfrutar conjuntamente solamente una parte, pero no toda, porque quiere obligar a que el hombre se haga cargo del niño solo, sin la ayuda de su mujer, es decir, que compartan esos permisos solamente durante un tiempo, pero no todos, y luego un tema también polémico, el hecho de que los ayuntamientos puedan establecer el precio máximo de los alquileres. La verdad es que desde la izquierda se considera que estos presupuestos son los más progresistas de la historia, pero desde la oposición, bueno, pues el primero en que ha llamado la atención acerca de los mismos ha sido Ignacio Cosidó, que es el portavoz del Partido Popular en el Senado, quien ha dicho que, bueno, que en pocos años pasaremos hambre como estamos pasando en Venezuela. La verdad es que vamos a invitar a nuestro economista de cabecera, Fran Simón, a que nos expliques. Desde Podemos aseguran que se ha producido el mayor incremento de la historia en el salario mínimo interprofesional. ¿Es eso cierto? Bueno, yo estoy sorprendido. Este cuadro lo hemos cogido de la propia página de Podemos. Solo quiero advertir una cosa a las personas que nos están oyendo y nos están escuchando. Esto empieza en el año 2010. La mayor subida del salario mínimo en toda la democracia. Para ellos la democracia empieza en el 2010 y otra cosa que es de nota ya para los de Podemos, los señores de Podemos. Empiezan en 600 euros, no empiezan en 0. O sea, esto es un error, yo no sé, lo habrán hecho pensando en alguna medida marketingiana, política. Con lo cual, si partimos de esos 600 de 2010, vemos que efectivamente la estadística va siendo siempre muy plana y el gran subidón se produce en este último momento. Pero ¿qué pasaría si cambiásemos este gráfico por otro que no estableciera eso mismo? Por ejemplo, que partiera exactamente de los 600 por encima de lo que es el 0. Ahí vemos la decorrelación, o sea, la democracia, según Podemos, empieza en el 2010, es mentira, no empieza en el 2010, y cualquier gráfico, todo el mundo lo sabe, esto es de primero de matemáticas, tiene que empezar en 0, no puede empezar en 600. Si cualquier niño en el colegio hace un gráfico, que le dice la profesora, hace un gráfico y grafica algo, nadie empieza desde una posición tan elevada como han empezado ellos. Por eso a ellos ya les sale esta subida tan brutal, pero es una mentira palpable lo que nos están haciendo. ¿Por qué dicen que empieza es la subida más de la democracia y empieza en el 2010? Es que la democracia empezó en el 2010 en este país. Es decir, ¿por qué empiezan en 600 que la democracia, que empieza en 1975, ya establece una serie de subidas del salario mínimo hasta llegar a los 600 euros. Efectivamente. Y que en los últimos años se ha estado más o menos sostenido y con ligeras subidas. Exacto, hasta ellos. Pero lo que realmente es indignante es pensar que un gráfico puede empezar en 600 euros y no empieza en 0. O sea, esto, de verdad, yo comprendo que uno pueda querer hacer demagogia política toda la que quiera. Esto es el titular, está copiado literalmente. Mayor subida del salario mínimo de toda la historia de la democracia. Esto es un mensaje emitido por Podemos, ¿no? Bueno. Por Podemos. Pues vamos a tener ocasión de hablar de estos presupuestos generales del Estado, en los que, como ven, uno de los titulares fundamentales es el de la subida de este salario mínimo interprofesional. A ver, opiniones al respecto. Bueno, a mí efectivamente, a mí me gusta todas las noticias que nos dan, y creo que eso nos falta en España, ser un poquito más críticos. Porque claro, uno así a priori diría, oye, qué bien, van a subir el salario mínimo profesional, es una buena noticia, claro, pasa de 735 a 900. Me alegro por todos aquellos que van a haber incrementado pensiones, lo mismo. Lo mismo. Oye, qué maravilla. Que paguen más impuestos los ricos en vez de los pobres. Claro. Bueno, también. Entonces, yo insisto que la primera impresión es muy buena.
A mí me parece que tenemos que fomentar un poco más el espíritu crítico y decir, vamos a ver, porque nadie da duros a peseta. Entonces, es que esto es la cuenta de la vieja. Dice, oye, fenomenal, empiezas a incrementar todo, pensiones, empiezas a incrementar salario mínimo, etc. La pregunta lógica, o sea, no es quedarte solo en la alegría de qué bien, sino la pregunta lógica es, bueno, ¿y esto dónde sale? ¿O es que los gobiernos anteriores lo tenían guardado en una hucha y por su codicia no lo han querido sacar y por fin el Partido Socialista y Podemos cogen esa hucha y la abren generosamente para repartirla entre los españoles? Porque algún ingenuo pensará así. Es decir, el Partido Popular ha estado atesorando durante los años de Mariano Rajoy una cantidad tremenda de millones que ahora, pues eso, los Robin Hood de la política rompen la hucha y reparten barra libre para todos, salvo para los malos, que son los ricos. Entonces es una estrategia Robin Hood muy interesante, pero yo insisto, creo que hay que plantearse de dónde sale esto. Vamos a ver el análisis que se hace desde la izquierda. Guillermo. Bueno, pues parte y parte, vamos a ver. Nosotros desde Plataforma ahora lo que analizamos primero, que está bien que se quiebre una ficción, que era una ficción liberal, que es aquello que se dio en llamar la curva de Laffer, y Alex lo ha manifestado bien. ¿De dónde sale el dinero? Lo importante es de dónde sale el dinero. Si tú mantienes alto el gasto social, tendrá que haber una fuente de financiación, vía ingresos o vía gastos, o bien reduciendo los gastos, y si mantienes alto el gasto social, pues es contradictorio, aumentando ingresos, ¿no? Porque eso que se dio llamar curva de Laffer, que es que puedes bajar todos los impuestos y aún así se mantiene alto el gasto, crece el gasto, bueno, eso se ha demostrado que es absolutamente falso. Ahora bien, que paguen los ricos como tesis general, pues eso hay que matizarlo y concretarlo mucho. El IRPF en las rentas del trabajo creo que es el chocolate del oro, de verdad. Creo que aquí el Partido Socialista se confunde porque no hay tantas personas que ganen eso o que tributen por IRPF ingresando eso. Habría que hablar de rentas del capital. Ahí sí que se puede subir los impuestos en las rentas del capital más que en las rentas del trabajo. Nosotros creemos que eso sería una medida más progresista. Creo que hay que hablar de deducciones del impuesto de sociedades. Creo que la clave de la fiscalidad no es a nivel nacional. Hablas de deducciones en el impuesto de sociedades, ellos proponen subirlo a 15% en grandes empresas, al 18% en banca y petroleras. La clave, Javier, si no queremos caer en el pensamiento mágico, y para mí hay bastante de pensamiento mágico en esta propuesta, es una reforma integral a nivel comunitario que parta, para empezar, por una verdadera armonización fiscal en Europa, la eliminación de raíz de los paraísos fiscales, armonización fiscal, eliminación de raíz de los paraísos fiscales. Es verdad que es muy complicado esto, no hay voluntad política para hacerlo. Habría que creer, para empezar, y el Partido Socialista y Podemos no creen en ello, en una armonización fiscal dentro de España. Me parece bien que se suba el impuesto de patrimonio en los límites que se han manifestado, pero de lo que no estamos de acuerdo es en las transferencias fiscales constantes a las comunidades autónomas, que es algo que ha patrocinado esta izquierda oficial, que lo que termina operando es una competencia fiscal entre comunidades autónomas siempre a la baja, con lo cual ahí para mí hay una contradicción importante. Impuesto de patrimonio alto, pero luego lo transferís a las comunidades autónomas compiten entre sí. ¿Por qué? Una vez más, no es todo por relacionarlo con el elemento del nacionalismo y el elemento de la cuestión territorial, pero sí que hay una incompatibilidad entre ese complejo de no querer en el Estado. Es decir, que esto es una falacia que el Estado plantee. Es una falacia, es decir, lo primero que hay que hacer es armonizar el impuesto de patrimonio para toda España, armonizar el impuesto de sucesiones para toda España. Nosotros estamos por mantenerlos, no por eliminarlos, porque son instrumentos redistributivos, pero iguales para toda España. Pero bueno, al margen de todo, en términos generales, ¿para aplaudir estos presupuestos o para rechazar? Ni para aplaudir como una geografía, ni para rechazarlo todo. Una parte me parece positiva, la que he dicho, romper con la quimera liberal de la curva de Laffer, eso de bajar todos los impuestos y el gasto social se puede mantener, es falso, pero hay que ir a la letra de pequeña y creo que esto es un ejercicio propagandístico, porque para empezar creo que ni van a aprobarse. Bueno, esa es otra. A ver, Fran, volvemos a nuestro economista de cabecera. Al margen de lo que hemos comentado, del salario mínimo, en términos generales, ¿estos presupuestos plantean cuestiones que son objetivas, asumibles? No, estos presupuestos son un desastre y voy a explicar el porqué. Habéis hecho, Alex y Guillermo han hecho una pregunta de dónde sale el dinero. Bueno, la Unión Europea nos había dejado hacer 5.000 millones de déficit, es decir, gastar por gastar, pero claro, uno se plantea ¿de dónde? Como vosotros, ¿de dónde viene esto? Esto nos va a costar 20.000 millones de euros a nosotros, a los españoles. 20.000 millones de euros, tasado, no digo que no sean 19.000 o 21.000, pero 20.000 millones. ¿De dónde van a salir esos 20.000 millones? De dos sitios. Uno, evidentemente van a aumentar los impuestos, pero no se van a aumentar a los ricos, ¿eh? A los ricos, a esa parte que habléis de patrimonio y que habléis de 130.000 euros, eso no llega al 1% de la población. O sea, eso es, bueno, una medida electoralística.
nos lo van a subir a todos. Nos lo van a subir a todos vía IVAs y vía IRPF, porque si no, no salen de ningún lado. Y además nos vamos a endeudar 20.000 millones más. No sé si la gente sabe que debemos bueno, 1 billón con B de nuestro PIB. Bueno, pues esto va a subir más. No digo la deuda PD, que eso es otra cosa más técnica, que realmente debemos 1,6, no 1 billón, pero bueno, de ahí van a salir. Y eso significa que nos vamos a hacer todos más pobres. Sobre el tema de los 900 euros del sueldo el salario mínimo interprofesional. Vamos a ver. Ni siquiera, no hay un dato objetivo que nadie me pueda demostrar cuántas personas en España cobran el salario mínimo interprofesional. Nadie. No puedes obligar a un empresario a pagar esto, o a un autónomo que quiere contratar a otra persona a pagar esto, porque lo que estás haciendo es fomentar que si ese señor no puede, no contrates a esas personas. Y en España, si algo necesitamos es contratar, que los empresarios contraten a los trabajadores y que tengamos más fuerza laboral. No poner más cargas y más imposiciones a la empresa y a los pequeños y medianos empresarios, que son los que sostienen este país. El salario mínimo no sube porque un gobierno lo diga. El salario mínimo sube porque la economía de un país va bien. Es decir, Alemania no puede tener el mismo salario mínimo que Marruecos. Yo creo que eso está en la cabeza de todos, lo entendemos, porque la economía no es igual. Nosotros no podemos tener la misma economía, el mismo salario que tienen en Estados Unidos, porque nuestra economía no es igual de fuerte. Lo que estamos haciendo es eso, lo que va a hacer es generar más paro y generar más precariedad en el trabajo, en el empleo, porque lo que va a hacer es, yo no te puedo contratar por el salario mínimo, te voy a contratar por la mitad en un contrato de 4 horas que al final se convierte en estás trabajando 8. Pero eso ya pasa, ¿eh? Sí, eso, claro, pero pasa, esto lo que hace es fomentar. Pero esto, Guillermo, lo que hace es fomentar eso. Sí, pero la idea de fomentar el ahorro y la idea de austeridad con unos sueldos precarios y con unos sueldos de 600 euros, de 700 euros, que hoy ocurren. Y hay personas que están trabajando 10 horas y cotizando 3. Guillermo, y hay falsos autónomos, gente que está con contratos mercantiles en fraude de ley. Esta izquierda está favoreciendo eso, ¿eh? Ya, pero la situación preexistente hay que modificarla. Es decir, tampoco es hay que sacralizarla. Pero no es subiendo el salario mínimo. No es, esa medida no vale, porque ya se ha demostrado anteriormente que no vale. Pero para mantener, Fran, la sostenibilidad del sistema de pensiones, tampoco podemos mantener una situación en que en la base de cotización, sí, sea mínima, ínfima, y hay salarios de absoluta miseria en este país, pero y eso es verdad, es una realidad la precariedad laboral. Vamos por partes, y yo te explico y ahora si quieres entramos en las pensiones. El tema del patrimonio, o sea, poner impuestos al ahorro, aparte de la parte demagógica, ese ahorro, ¿qué hace la gente con ese ahorro? No nos lo hemos preguntado, porque yo creo que hay que preguntárselo. Pero ¿cuánta gente no tiene ninguna capacidad de ahorro por sus salarios ínfimos? Vale. ¿Cuánta gente no tiene ninguna capacidad de ahorro? Pero esa solución, desde luego, está en estos presupuestos. Pero ¿no crees, Frank, que a nivel comunitario yo puedo poner un salario mínimo de 5.000 millones de euros a las personas, pero nadie se lo va a pagar? ¿No estaría la clave en que Amazon, Google, Facebook, plataformas digitales paguen algo más? La Comisión Europea, que tampoco es un paradigma del marxismo-leninismo, ha dicho, igual hay que pagar un 3%, un 5%, un 7%. Perfecto. Joder, estamos pagando un IVA del 21%. Creo que ahí sería una medida justa. Pero para eso estoy de acuerdo contigo de que en la Unión Europea habría que armonizar. Totalmente. Porque estos señores lo que están permitiendo además son paraísos fiscales en este país. Bueno, ahora seguiremos detallando más aspectos de estos presupuestos. A ver, Sotillos, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay dos partes, efectivamente. Hay alguna positiva que queda un poco tapada precisamente porque da la sensación, y solo da la sensación, y ojalá me equivoque, que son unos presupuestos que hace sabiendo que como no van a salir, pues tira para adelante, ¿no? Es decir, brindes al sol. ¿Los voy a poder sacar? Probablemente no. Bueno, pues voy a aprovechar que igual no salen y no los tengo que implementar, pues para utilizarlos para lo que son, para una imagen electoral, para vender un discurso, y eso sí que funciona. Ojalá se hicieran. O sea, yo estos presupuestos les daría muchísimo más valor si el Partido Socialista tuviera 202 diputados, porque diría, se está comprometiendo a hacer un cambio que efectivamente los coges y son maravillosos, pues un aumento en dependencia. Y hay cosas que son esenciales, la igualación de las bajas por paternidad y maternidad, el aumento de becas, la bajada de las tasas, contar todas las horas extras, incluso que los ayuntamientos se puedan gastar el superávit para la inversión en educación 0-3 años. Es decir, las medidas cogidas una a una, excepto algunas que podamos poner en cuestión, que yo ahora entraré, las medidas sociales son absolutamente necesarias y ojalá se pudieran pagar. Yo creo que habrá que sacar a algún sitio porque es prioritario pagar esto que no otras cosas. Ahora, hay dos patas que lo hacen imposible. 3, uno son los votos, que da para lo que da. 2,
que no se lo creen ni ellos, porque fue el propio Pedro Sánchez el que dijo, bueno, si Podemos quiere que los ricos paguen el 200%, total, los ricos no pagan eso, porque lo tienen por otros lados, por lo tanto no se lo creen ni ellos, que esa subida vaya a tener ninguna repercusión, y dijeron, oye, que si Podemos quiere 10, pues dale 10, suena eso. Y luego, por otra parte, porque cuando subimos siempre el salario mínimo suena precioso, pero hay una enorme base de autónomos en este país que la subida del salario mínimo le afecta más bien negativamente, porque las bases mínimas de cotización inmediatamente suben, y cuando sube la base de cotización te toca pagar más como autónomo. Entonces, o compensan mucho con esa supuesta ayuda a los autónomos, o al final lo que van a hacer es, los autónomos van a pagar más para unos salarios mínimos inexistentes que no van a revertir en consumo. Pero, y más cosas, porque... Pero los presupuestos serían buenísimos. Pero no, estos presupuestos... Estos que no van a salir, y solo prometen cuando saben que no van a salir. Mira, Alberto, fantástico. Es cierto que estoy de acuerdo contigo en una cosa. Esto es, oye, una quimera. Porque como saben que no van a salir, pues oye, un brindis al sol. Porque pasan cosas tan absurdas. Oye, la banca, vamos a poner un impuesto a la banca, que es muy fácil. Pero si la banca y los petróleos ya han dicho que lo va a llevar hasta el final, eso lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo cuando vaya a echar gasolina o cuando vaya a hacer una transferencia. Claro. Entonces, si ellos lo saben y es absurdo, tendrán, por mucha tasa Toby que quieran, tendrán que hacer las cosas de otra manera. Y esta no es la manera. A mí que me digan que los productos de higiene femenina los van a bajar, pues hombre... Pero eso es absolutamente necesario. Hombre, es absolutamente necesario. Aparte de todo, creo que nos lo podemos permitir como país. Claro, hombre. Como país. Que baje la higiene femenina es algo vital. O sea, yo creo que en mi vida no podría vivir. Hombre, la tuya no, pero la de tu mujer probablemente sea más importante. En la mía no, pero en la mía a lo mejor que hubieran bajado los femeninos y los masculinos. ¿Pero qué tienes tú de primera necesidad de higiene? Pues hombre, básica, a lo mejor afeitarme. Bueno, pero o no, ¿qué va? O ducharme. Yo tampoco ni me ducho, ni me afeito, ni me peino, ni nada. ¿No somos una sociedad igualitaria y paritaria? No es exactamente. Si se lo bajan a unos, que se lo bajen a otros, ¿no? Pero vamos a ver, eso es una mentalidad, eso es una mentalidad claramente de izquierdas. Aquí hay que ganarse varios electorados. El femenino, y entonces bajo efectivamente el tema de la higiene femenina y dejo fuera la masculina. Vamos a pensar por un momento que hubiera sido al revés. Vamos a bajar la espuma de afeitar y las brochas y las cuchillas, pero el de las mujeres lo mantenemos. O sea, una cosa es estética y otra cosa es higiene. Este gobierno es un gobierno feminista y tiene que hacer alarde de ello. Entonces, como tiene que hacer alarde de ello, pues tal. Luego, en segundo lugar, otro grupo al que nos tenemos que ganar, los animalistas, que están creciendo. Les bajo el IVA del veterinario, que es una cosa que suena muy bien, muy moderno, etc. Lamento decirte que hay mucha gente que tiene mascota en casa que no es esencialmente animalista. Es más, hay gente que tiene perro en casa y le gustan los toros. Sí, o sea, pero te quiero decir, no es exactamente Alberto, una concesión al animalismo. Alberto, vamos a ver, hay una cosa que está claro, que yo lo agradezco. el animalismo... me ahorro Tú IVA, tienes perro, pero no votas al PACMA. Lo que está claro, pero Alberto, lo que está claro es que el animalismo está creciendo. Eso sí, y ese grupo lo quiero recuperar, ¿cómo hago? Bajando el tema veterinario. Piensa familiarmente. Yo no lo encuadraría en la izquierda. Un segundito. Piensa que eres una persona, digamos, no tan ideologizada como podemos estar en esta mesa. Lees los presupuestos y piensas en tu familia y dices, mira, me ahorro con la vacuna del perro, ya me la estoy ahorrando. Las compresas, al final, aunque sea mujer, lo vamos a pagar entre todos porque es un bien de familiar. La familia, sí. Pues oye, pago menos. Dependencia, pues mira, la persona, a mi mayor van a aumentar, o sea, el votante, el ciudadano cuando los vea diga, estos presupuestos me vienen bien. Es decir, es demagogia. Entonces. Bueno, vienen bien. Déjame que la cosa es cuadrarlo para que se pague. Si yo soy de mi familia, pienso, hombre, es más importante que me bajen el IVA de las compresas antes que me bajen el IVA de los zapatos de mis dos hijos, que los tengo que vestir sí o sí. Es que no pueden ir sin zapatos. No, pero eso da igual, ¿eh? Hombre, es mejor que me bajen el precio del veterinario. Que no, hombre, que es mejor que me bajen el precio del veterinario antes que me bajen el IVA de los libros de texto de los niños. Gratuidad de los libros de texto, claro, eso depende de las comunidades autónomas y está y implementado. Sol. ¿Por qué no damos gratis todo lo que necesitamos? Pero ¿de dónde sale eso? Es que eso sale de mi bolsillo, ¿eh? Entonces, por mucho que yo quiera coger y decir que las mujeres tienen derechos, que está bien, que los tienen, evidente, y los hombres, igual. Pero antes, cuando tú hablabas de la familia, por favor, ¿tú quieres hacer políticas de familia para mantener las pensiones? Hombre, ayúdame a que tenga más hijos. Generar riqueza. Eso no importa. También hay un aumento de ayuda por hijos, por ejemplo. Luego favorece que haya más hijos. Claro, sí. Cuando tienes un mínimo de salario. No. Favorece más y hay beneficios. Otra cosa es que tú ya no lo quieras utilizar y que dudes de cómo se pague. Yo estoy contigo ahí. ¿Quieres pagar todo esto? Que el país genere riqueza. Por lo tanto, favorece la riqueza del país. Cosa que no hemos oído hablar de estos presupuestos. Fomentar el empleo, bueno.
No, vamos a ver, yo veo no solo populismo en algunas partes de los presupuestos que hemos analizado, a mí también la respuesta de la oposición tampoco me convence, ¿no? Esta idea en general compartida por el Partido Popular y Ciudadanos, oye, para mantener un estado de bienestar se mantiene con impuestos. Claro, a nadie le gusta pagar impuestos. La clave de los impuestos es un instrumento de política fiscal. O sea, no es lo que no se puede hacer es una demagogia de decir hay que bajar drásticamente todos los impuestos, estigmatizar todos los impuestos. Habrá que diferenciar entre impuestos directos e indirectos. La clave es si son progresivos o no lo son, si son proporcionales. Bueno, por lo menos estos presupuestos no giran en torno a pegar un subidón al IVA, como en otras etapas pasadas de gobiernos presuntamente de izquierdas, donde se ha subido drásticamente el IVA. Bueno, es decir, a mí no me parece tampoco que la respuesta, porque yo a Ciudadanos y al Partido Popular no les oigo otra propuesta fiscal que decir que se pueden bajar indiscriminadamente todos los impuestos, eso sí, manteniendo los estándares de gasto social altos. ¿Cómo se hace eso? ¿Racionalizando el gasto superfluo? ¿Reformando el Estado autonómico? Sí. Sí. Estoy de acuerdo con eso, pero combinándolo también con una política fiscal que no excluya determinadas subidas selectivas de impuestos. Es que detrás de esto hay una subida del IRPF, porque si no, no hay Dios que lo pague. Estoy de acuerdo que la subida del IRPF en las rentas del trabajo y decir a través de esto van a pagar los ricos es demagogia. Realmente los ricos de este país no pagan IRPF, pagan impuestos de sociedades o pagan impuestos de patrimonio. Con lo cual, eso es un error. Y sigo echando en falta una revisión de la fiscalidad de las rentas del capital. Hay demagogia en muchos lados, es decir, guiño al sector femenino, te bajamos los productos de higiene femenina, guiño al tema de te bajo el tema del veterinario, o sea, quiero decir, son unos presupuestos tremendamente ideologizados, Alex, porque en primer lugar, no, te quiero decir, es anecdótico, pero tiene una carga ideológica detrás y populista, es así. Entonces, yo de todas formas, por ejemplo, veía este gráfico, esto es vender la piel del oso antes de matarla, porque evidentemente saben que estos presupuestos con casi total seguridad no va a salir. ¿Hemos conseguido? No habéis conseguido nada, habéis firmado un preacuerdo que tiene que pasar por el Congreso y ya veremos lo que pasa. Entonces esto está hipotecado. Lo que pasa es que a Podemos esto le va muy bien. Insisto, y estás haciendo una serie de guiños a una serie de colectivos que a ti te interesan porque son los que estás potenciando porque son los que te votan. Alex decía una cosa, eso sí que me parece interesante. Efectivamente, esto no va a salir. ¿Y por qué no va a salir? Y ahí ponemos en contraste la agenda social con la agenda nacional identitaria. Porque los apoyos de este gobierno, además de Podemos, son una serie de señores a los cuales la justicia social, la igualdad y la redistribución se la trae al pairo. Con perdón, se la trae al pairo. El Partido Nacionalista Vasco le da absolutamente igual. Lo que quiere es blindar su privilegio fiscal. Para PDeCAT le es absolutamente indiferente la redistribución y la justicia social, entre otras cosas porque no creen en la redistribución dentro del propio Estado, es decir, dentro de España. Con lo cual, veremos a ver si sale adelante esto, pero seguramente no, porque cuando subordinas la agenda social a la agenda identitaria nacionalista, pues cuando pones encima de la mesa una serie de propuestas sociales, y yo coincido con Alberto, que efectivamente muchas de ellas son positivas, igual te lo terminan obstaculizando tus aliados a los que les interesa más la construcción nacional identitaria que la redistribución entre españoles, porque no creen en ella. Lo que yo sí me plantearía, de todas formas, fíjate, a mí, que actualmente el salario mínimo sea de 735 euros, yo creo que también como sociedad nos tenemos que plantear, oye, hoy en día, ¿quién puede vivir con un salario de 735 euros? Por supuesto, si estás casado y tienes un hijo o dos, es absolutamente implanteable. Creo que también hay que plantearse desde una perspectiva social, es decir, oye, las empresas evidentemente, pero ya es un tema de conciencia personal, es decir, no se pueden lucrar indiscriminadamente y tener a gente cobrando 735 euros, trabajando a jornada completa, porque es que eso es imposible vivir. Si no hubiera dos sueldos, no sería posible vivir. Porque es mentira, porque el problema es que ese salario es mentira, porque la gente que trabaja en España por un convenio lo tiene regulado por el convenio, y quien no lo tiene por el convenio se tiene que ir a esos 700 y pico euros. El coste del empresario, es que estamos hablando de 1.500. Entonces un empresario no va a pagar esa cantidad de dinero a alguien primero porque ese alguien no puede vivir. Entonces lo que hace es infraempleo. Normalmente le hace un contrato de 4 horas, se tira más horas, en fin, más de lo mismo de lo que hemos estado criticando. Pero de que no se puede existe vivir mucho así. de eso. Y hay, claro, y hay convenios muy es degradados. Yo paso por los juegos de lo social de vez en cuando. Es que esto es favorecer convenio colectivo eso. de hostelería y otros con unos sueldos paupérrimos, porque también en las reformas laborales que han concatenado los sucesivos gobiernos se ha degradado la negociación colectiva. Pero a mí que me digáis que veis algo bueno en esto. Sí, yo veo partes positivas. Algo bueno, hombre, yo voy a bajar los impuestos a todo el mundo. Claro, sí, estaría muy bien.
Yo quiero que me bajen los impuestos a cero, no quiero pagar impuestos. Pero aquí no hay ninguna bajada de impuestos excepto 2 o 3 tipos de IVA. O sea, bueno, claro, el de los ricos, el del patrimonio, el de... y ahora comentaremos la curva de la Laffer. Hay subidas, pero sí que es verdad, y está hay todas subidas de impuestos, salvo ese par de IVAs. Pero esas subidas... Hay subidas y nuevos impuestos. Pero esas subidas de impuestos no son lo suficientemente importantes como para que cubran el déficit que tenemos. Yo creo que es demagógico decir que le voy a subir el dinero a los bancos y que le voy a poner una tasa a Google, tasa que no va a pagar, que es que además no la va a pagar, porque no tiene por qué pagarla en España, porque esto no se han enterado, es que esto no se han enterado ni de dónde cotiza Google. Pero en la Unión Europea no se podría hacer eso, sí se podría hacer. Creo que es más fácil hacerlo. Pero estos son unos presupuestos generales del Estado español, no son europeos. En Europa no hay armonización fiscal. Estos señores están consintiendo que en España haya paraísos fiscales, y lo sabemos. Entonces, que no me vengan a mí a hacer brindis al sol con cosas que son incumplibles, literalmente. Alberto. Si nos permites un segundo, yo creo que la clave es que, lo decía antes, estos presupuestos presentados públicamente la gente los valora como positivos. Las medidas sociales son esencialmente positivas, necesarias y todos podemos llegar a un acuerdo. Es la música. La música suena bien. Por eso. O sea, luego cuando bajas a la letra te puedes dar cuenta de que son o irrealizables o engañosos. Pero lógicamente tú le dices a la gente, le voy a subir el salario mínimo, voy a hacer que los ricos paguen más, le voy a subir las pensiones. Bueno, te aplaudo, ¿no? Eso es lo que, ahí quiero llegar yo. Entonces, la oposición que yo me esperaría a estos presupuestos no son los de decir estos son chorradas, no, porque lo que está no son chorradas, son cosas importantes a las que deberíamos de llegar. Yo esperaría una posición que dijera, mire, para esto hacen falta 10 y con lo que usted calcula llegamos a 4. Por lo tanto, esto es inviable. En cambio, yo tengo una propuesta con lo que sí puedo pagar esto. Eso es lo que a mí me gustaría, es decir, una oposición que no me negara esos derechos. El problema, ni esas mejoras, Alberto, es que hoy a la ministra portavoz, Isabel Celaá, le han preguntado cuál era el objetivo de déficit y no lo ha desvelado. No sabemos si es el 1,3% del PIB que aprobaron las Cortes o el 1,8% propuesto por los socialistas pero no aceptado, y ha dicho, bueno, el lunes cuando vaya al Consejo de Ministros ya se verá. Es decir, que ni siquiera han calculado cuál es su objetivo de déficit. Es que no lo saben. La oposición pero la oposición con frecuencia sí que está dando su receta fiscal. Vamos a mantener el Estado social, pero vamos a bajar drásticamente todos los impuestos. Eso es patrimonio. Claro, pero eso es imposible, es otro engaño, eso es una quimera. Disculpadme, pero yo no lo creo así. Y os puedo poner un ejemplo claro. Cuando digo drástico, tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos está en unos niveles macro los mejores de su historia. ¿Pero qué Estado social hay? Déjame que termine. ¿Qué ha hecho el presidente de los Estados Unidos? Y ahora le damos cera, en lo personal y en todo lo que queráis. En lo personal, no en lo fiscal, ha bajado el 20% los impuestos. Estados Unidos a niveles macro y otro índice que es importantísimo, pero que es el que los micros están jodidos. No, de eso nada, lo dirás tú. Sí. Lo dirás tú. Por ejemplo, perdona, lo dirás la tú. tasa de paro, muy reducida. La tasa de paro más baja que hay en la historia de Estados Unidos está ahora. Y ahora mide el tipo de empleo. ¿Cómo que mira el tipo de empleo? Por favor, pero tú mira lo que gana un trabajador americano y tú mira lo que trabaja un ganador español. Mira las coberturas sociales, mira la protección que tenía antes. Déjame terminar, hombre. Esas son las claves. Déjame terminar. Estados Unidos, os pongáis como os pongáis, y yo sé que nos va a gustar, Estados Unidos está en los mejores niveles económétricos de su historia. Lo siento, está así. Yo lo que te digo es, y respondedme con un sí o con un no, que es fácil. Si yo le pongo una tasa a los bancos y le pongo una tasa a las petroleras, ¿quién la va a pagar? Yo sé que es muy bonito decirlo. ¿Quién lo paga realmente? Al final el consumidor, el ciudadano. El consumidor. Claro. Muy bien. Pues eso, que me sigan friendo impuestos. Pues no. Lo que quiero es que me bajen los impuestos, porque si me bajan los impuestos, si a un autónomo le bajan sustancialmente lo que le cuesta contratar a otra persona, si se lo bajan, va a crear empleo. Y empleo significa dinero. Y dinero para todos. Pero, Fran, ¿sabes que si bajas lo que cuesta contratar a una persona, que yo estoy de acuerdo que es carísimo y que prácticamente para cubrir 350 euros tienes que pagar en torno a 1.500, y estoy de acuerdo, pero sabes que si bajas hay un punto en el que ahí están las coberturas sociales de ese trabajador y del resto. Entonces, creo que hay que llegar a un punto intermedio en el cual no se puede efectivamente bajar todo lo que se quiera, y no se puede dar el discurso de yo te bajo los impuestos y esto se autorregula solo y como usted generará riqueza, lo pagará, porque en parte sí, pero en parte no. Yo creo que es sensato llegar a un punto medio en el cual no te lo va a pagar todo el Estado, ni te lo vas a pagar todo tú. Va a haber una cobertura suficiente de servicios básicos de calidad, como tenemos en España. Y ahora, lo que sí que tenemos que hacer es, cuando generemos una riqueza suficiente,
podremos ajustar esos márgenes. Pero es que nadie habla de generar riqueza de ningún tipo en este país. Vamos a bajar la fiesta. Mira el Ayuntamiento de En Madrid. Estados Unidos no Pues hay mira, el ningún- Ayuntamiento de Madrid tiene la deuda en prácticamente Estados- reducida a niveles de 2005. En Estados Unidos Claro, no hay ningún saltándose Estado la social. regla. El ejemplo de Estados Unidos está muy bien, No pero hay ningún volvamos a Estado España. social que blindar. Es decir, si la filosofía del sálvese quien pueda está muy clara. Que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente. Lo que pasa es que hay que explicar en qué bolsillos está exactamente. Yo creo en la solidaridad. Y tiene que haber un principio de redistribución, y para eso se creó el Estado social, que es la mayor conquista, es la verdadera revolución, no es la toma de ningún palacio de invierno, es el Estado social, la seguridad social, lo hemos hablado fuera de antena, Fran. Es decir, la sanidad pública española es envidiable y es un ejemplo, eso se paga con impuestos. Claro, se crea trabajo y se crea riqueza, por supuesto. Se está creando un trabajo basura en este país también. Podemos invisibilizar hechos reales y objetivos como la falsa economía colaborativa. Están surgiendo muchísimas personas que están, los famosos riders de delivery y tal. Bueno, ese tipo de gente ni cotiza la seguridad social, ni tiene capacidad de ahorro de ningún tipo, ni es un trabajo digno, ni nos dignifica como sociedad, ni puede llegar a día 10. Eso es una realidad social. Bueno, ese fraude laboral hay que combatirlo, efectivamente. Hay que combatirlo, no se está combatiendo. A mí, es decir, simplemente que el mercado como orden espontáneo se autorregula, esa idea, yo no la comparto para nada. Pero vamos, esta idea es una barbaridad. El orden espontáneo que se autorregula es una barbaridad. Pero vamos a ver, el último punto. Ayuntamientos regularán alquileres. ¿Por qué tiene un ayuntamiento que regulara un alquiler? ¿Por qué tiene el Estado que regular un alquiler y decir que su piso lo puede alquilar usted máximo en tanto? Aparte Es que a lo mejor no me eso, interesa eso, alquilar, Alex, es imposible. eso, Alex, va a generar unas diferencias enormes entre municipios, ¿no? Claro. Cada O sea, ayuntamiento va a tener la potestad de decir, en mi municipio el tope máximo de alquiler es 700 euros. entonces yo digo, y no el me de al lado, interesa, 3.000. no, o sea, vamos a ver, si ya hoy en día para el propietario de pisos, de locales, etcétera, ya es complicado alquilar porque está totalmente desguarnecido ante locales la ley, sí, pisos no. por tema de impagos, etcétera, etcétera. O sea, si ya hoy en día el propietario de un piso, que a lo mejor lo ha comprado con muchísimo esfuerzo después de 20, 30 años de ahorro, tiene un problema para alquilar, si encima están diciendo, no, usted no puede pedir tanto, usted tiene que pedir máximo esto. Pero ¿por qué esa estatalización? ¿Por qué tiene que el ayuntamiento, un organismo público, venir a decir lo que usted... ley de la oferta y de la demanda básica, quiero decir, lo que... El comunismo 2.0. Es una estatalización. Pero además por esto es favor, imposible por favor. de realizar. Es imposible. Podemos quedarnos aquí el año que viene y me seguiréis diciendo, pues os pondremos este cuadro y me diréis, pues sí, es imposible. No lo ha podido ningún ayuntamiento ¿Por qué hacer. invisibilizáis los Entonces, efectos nocivos de la profunda desregulación, que es lo que tenemos ahora? Es decir, del conchabeo público-privado, de la venta de viviendas sociales a fondos buitre, que ha es que no ocurrido. tiene que ver, Es decir, pero que no tiene que ver. nada que ver. Esto Es decir, estamos hablando... no tiene nada que Pero ver. nada eso. que ver. No estoy Estamos hablando de una persona que ha ahorrado y que tiene una casa que no lleva estoy- toda su vida ahorrando y que quiere alquilarla. ¿Y pero por qué no- me tiene pero- que venir a mí un ayuntamiento? a pero no decirlo? estoy defendiendo esta concreta medida, estoy defendiendo el principio general de que no toda regulación es mala en vivienda, es que precisamente los efectos de la desregulación absoluta lo que nos han llevado es un efecto como Pero la gentrificación, pero lo estamos viendo. hablando de esta en concreto, es decir, oiga, usted puede ganar máximo esto. Oiga, pero si es que tengo a alguien que me ofrece más. O sea, esto es la ley Obviamente de la es una oferta y medida la con demanda. A mí esto me externalidades parece, efectivamente, una estatalización, un tabular, poner los precios y no responder. ¿Veis O sea, estatalización Depende, en todos los sectores? depende, una de cosa cómo, tremenda, depende sí. cómo se haga, porque oye, benditas estatalizaciones y nacionalizaciones que hacen falta en este país a doquier, pero sí, pero bueno, eso ya lo debatimos otro día. Madre mía. Es maravilloso. Pero en este caso concreto, siempre decís de esa persona que ha pagado su hipoteca durante 20 años, ya no la quiere alquilar, pero también podemos ponernos, y sería justo ponernos en la piel de ese joven que efectivamente va en una bicicleta, gana 300, 400 euros al mes y por un pisito, por llamarlo pisito, de 32 metros cuadrados tiene que pagar 700, 850 Liberaliza euros el suelo, al mes. liberaliza Sí, el suelo. entonces, liberaliza Pues el suelo, liberaliza el y volvemos al éxito de José María Aznar y la burbuja inmobiliaria. Entonces, hay un punto intermedio al que yo siempre intento llegar, que es, como hacen, por ejemplo, en otros países europeos maravillosos, que es que los ayuntamientos, en vez de fijar precios máximos, lo que hacen es competir. Es decir, tienen un banco de pisos y de vivienda en propiedad del ayuntamiento De nuevo enorme. estatalización. No. De nuevo Esto no es una estatalización. Vámonos al gulag. no es una estatalización. Mira, y además funciona de maravilla. Dejad de terminar. Funciona de maravilla como regulación del mercado, porque
sabe, el ciudadano sabe que puede acceder a un piso por un determinado precio que lo pone el ayuntamiento. Oye, pues, luego el emprendedor privado, por llamarlo emprendedor, que al final subarrienda su casa o lo que sea, puede decidir más o menos lo que él quiera, pero hay una regulación automática del mercado, que es lo que debería de encantaros. Para los pisos que sí, para el pan no. No, yo quiero que el ayuntamiento está haga el pan a regulado, 15 céntimos. está regulado Porque los es que es muy precios caro. básicos, efectivamente. Claro, Si yo quieres entramos en quiero el que pan, el pero es un precio que No, está perdona, bastante yo controlado. quiero que las Los cañas del productos. ayuntamiento Pero por Fran, un ¿por euro. qué te parece mal un sistema que es efectivamente la regulación del mercado? Y el ayuntamiento compite como un individuo la más. competencia contra en base a unas iniciativa normas privada, claras ¿no? y Va contra lo que es iniciativa una competencia, privada. no piratería. Piratería Joder, de ningún tipo. El ayuntamiento por eso, tiene y ofrece. Lo que no se puede decir es que toda exigencia de competencia te convierte indefectiblemente en el gulag y en el comunismo, porque entonces me parece que lo que estoy oyendo a ese lado de la mesa son las políticas hegemónicas desde los años 80 del siglo XX a esta parte se han entronizado. Es el neoliberalismo más puro y duro, de regulación absoluta. Guillermo, una cosa Thatcher, es, Reagan. vamos a ver, una El cosa mercado es- no es un orden Cuidado. espontáneo perfecto. Una no lo cosa es el capitalismo salvaje, con el que yo personalmente difiero absolutamente, Bien, evidentemente. O sea, una cosa es el capitalismo salvaje y el ganar por ganar y la codicia absoluta. Yo no estoy en esa postura, pero tampoco estoy en la postura de que papá Estado me diga lo que yo puedo ganar, lo que no puedo ganar. No, o sea, oye, vamos a... ahora, lo que estaba diciendo Alberto, pues ¿por qué el ayuntamiento no compite? Hombre, pues ya puestos así, ¿por qué el ayuntamiento no tiene absolutamente todos los pisos en plan soviético, No, soviética? competir. Oye, Pero entonces, ¿cuál es tu- igualdad absoluta. Alex, y todos, pues yo ya vamos a tengo ver. que preguntar Vamos a cuál ver. es tu solución, porque si no se puede te la regular puedo decir. y el ayuntamiento no puede competir, ¿cuál es el regularlo. maravilloso control para que un ciudadano joven de 28 años pueda independizarse Libertad de en el mercado, centro? Pero mira la libertad de liberalizar mercado. suelo, Pero vamos a llevar liberalizar suelo. Calma, No ente- señores. vamos a ver. La libertad de Dejadme un mercado minuto, por está favor. en mini A ver. pisos a 800 euros. Discutid dónde por sacas riguroso eso? turno, por favor. A ver, Fran. Vamos a ver. Vamos a poner el ejemplo de Madrid. En Madrid los alquileres están muy caros. Eso es un hecho, es un hecho. Nadie con 300 euros se puede permitir independizarse de su casa. Absolutamente. Otro Ni con hecho. 800. Ni con el salario Venga, mínimo. Ni 1000, Claro, ni con el ni con salario eso, mínimo. ni con ni eso. 1000. Venga, No se puede. perfecto. Si Si el estoy de salario está en acuerdo. eso, en Vallecas. Dejadme terminar, por favor. Yo con todo lo que decís, con todo eso que decís, estoy muy de acuerdo. Bien, eso es el texto del problema. Ahora la resolución. La solución no es convertir esto en un gulag, ni decir vamos a hacer artefactos, ni decir vamos a que el ayuntamiento compita, que haga casas. No, la solución de esto a lo mejor es que en Madrid, ¿cuál es el problema? Que no hay suelo, que no hay suelo. La operación de Chamartín, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué en lugar de decir voy a hacer 4 alturas, por qué no se hacen 6 alturas? Porque no, es que tenemos que tener más metros de parque que todas las ciudades del mundo solo en la operación Chamartín. Fran, si hay pisos Hombre, mira, vacíos no, déjame para que aburrir, termine. hombre, por favor. Déjame que termine. De bancos, de Tú fondos buitre. sacas suelo, perdóname. Tú ¿por qué más sacas suelo suelo si al hay mercado, casas ya? saca suelo al mercado, verás como Y el precio especula. baja. No. No, Se ha demostrado con la burbuja anterior que no baja el Pero vamos a ver, El vosotros mercado dos no sabéis es un quién orden es. espontáneo, Déjame terminar, por autorregula. favor. Por Venga, último, acaba ya ¿sabéis los quién es horarios. el mayor propietario de edificios, suelo y casas en Madrid? El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por estos señores de Podemos. Parece ¿Entendéis? extraordinario. Y esos no hacen nada por acabar con esto. Pues están en ello. Nada, sí, artefactos. Pero tenéis artefactos. una estigmatización de lo Sí, es público que exagerado. invalida el discurso. Es decir, parques públicos de viviendas, el Estado como competidor más del mercado. Si nadie está hablando aquí, y Alberto está haciendo una cosa muy razonable, de desarticular el mercado, creo que lo que estamos planteando es algo de una tibia socialdemocracia, algo, vamos, casi liberal, socioliberal, vamos. Me encuentro incluso incómodo en la propuesta. Un libro recomiendo, de recomendación bibliográfica, Mariana Mazzucato, una economista italiana, El Estado emprendedor. El Estado ha garantizado muchas veces esa compatibilidad del mercado, es decir, ha sido un soporte de las grandes creaciones del mercado. El mercado como orden espontáneo es una idea de Hayek, es una idea que nadie, ningún liberal, ningún liberal implantado en el sistema europeo defiende ya. Esto lo defiende Juan Ramón Rayo, claro, que plantea una tasa única de IRPF al 5%, es decir, la eliminación y la privatización de todo. El mercado como orden espontáneo es una quimera, eso sí que es una quimera. Es una quimera. Es una quimera. Yo entiendo Es que falsa. desde la izquierda, ¿Verdad? lo único que podéis proponer es que el Estado sea más competente Competitivo. en temas de meterse en el mercado privado de las personas. Que a mí no me tiene que competir ni la señora Carmena, ni la que venga, ni el que deje
deje de venir. El Estado no lo forman me personas. tiene. El Estado no lo forman personas, No, sino el robots. Estado lo dirigen personas. ¿por qué El no Estado puede- lo dirigen personas. pero por qué no puede Entonces, ser porque igual, competitivo? mira, porque exactamente igual que tú me dices eso, yo te digo que por qué el Estado no me fabrica un coche para que yo pueda ir con el coche, porque es que los coches son muy caros. Y entonces, a lo mejor eres capaz de decirme, hombre, Estamos hablando de no me voy a cargar la vivienda, industria del hombre. coche. Hay Estoy unos planes pibes que estoy podríamos hablando- poner en debate Claro, espectaculares. Claro. Eso es que nos cuesta a todos y Por luego va eso, contra tu IRPF, que es una estafa. por eso digo sí, vamos a espectaculares. poner. Oye, pero de todas formas, si Pues ese a mí me gustaría que la ayuntamiento- SEAT fuera Vale, nacionalizada pero y produjéramos pero de todas coches formas- híbridos y eléctricos Pero a tu tipo. Claro, claro, y Parece regalado. que Sotillo se está defendiendo el franquismo, pues Sí, ¿no? Porque fue las viviendas fue sociales. Franco quien, a imagen de Hitler, Me que hizo el encanta Volkswagen eso. Escarabajo para el coche de todos los alemanes. Franco Eso es. buscó la licencia yo Fiat estoy para muy implantar a la favor. SEAT en España y que Es hubiera más, un 600 y entre coche la Almudena y accesible el para todos los Valle, españoles. en el Valle. Y Es la un- creación es un del franquista IBIMA, gobierno. Ahora que Sotillo está Es un defendiendo el franquista franquismo, me gobierno. interesa un poco ese Oye, punto de pero vista. es que La Oye, política- pero la no política es no es tan Javier, la raro, política no económica es tan vive en raro, Bolivia. no es tan raro Pero, ni Alberto, diferente. no, A mí me Alberto. gustaría un Estado que compitiera y que fuera hasta ese punto de rentabilidad. Si el Ayuntamiento de Alberto, Madrid el tiene una Estado- gestión de los pisos No. tan espectacular que gana dinero para todos los madrileños, pues Alberto, la aplaudiré y eso se diré, ha qué demostrado- maravilla, no solamente el sector público Alberto, pierde lo dinero o lo estatal invierte, es que eso sino ha que funcionado. encima gana. Lo estatal, lamentablemente, se ha demostrado que No. se gestiona Falso. mal, Jamás. en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, Eso no es ¿por qué ideológico. tienes tanta confianza en que el Ayuntamiento de Madrid, si se mete en el mercado inmobiliario y empieza a mover alquileres y tal, le va a salir bien? Hombre, Porque mejor si que le- los fondos perdona, buitres me va a porque salir a mí si como les- ciudadano. Pero no me Mejor. los fondos Tengo buitres sí, porque pero los fondos sí, buitres, pero eso es- evidentemente, eso es no un los queremos ejemplo, nadie. claro. Pero el Pues Ayuntamiento, es un- pero perdona, es un el Ayuntamiento de competidor. Madrid, ¿sabes lo que pasa? Si regula esos alquileres y el Ayuntamiento de Madrid se mete como promotor de viviendas, etcétera, y le Que sale ya es, mal, por cierto. al final lo pagas tú y lo pago yo. Claro. Mientras que el privado, si tiene Claro, un pero es piso, que los 2, 5, beneficios también me 10, los llevo yo. pero- Y en cambio el fondo buitre lo pago yo, pero y ¿sabes el lo que beneficio se lo pasa? lleva No, él. pero Os no voy me a hables invitar- del os fondo voy a buitre. invitar a Yo te un estoy hablando de juicio. iniciativa privada, no te estoy hablando del fondo me buitre. encanta Fondo que buitre es la iniciativa privada. El ayuntamiento Calma. y las entidades públicas se ha demostrado, porque es que es así, que- que no saben gestionar, no es rentable. sí, sabe mejor que Cuando la- se el- privatizaron las grandes empresas de este país, gracias a Dios, aunque tú has dicho que no, yo pasaron de volvería tener atrás todo. pérdidas a convertirse, algunas de ellas, en las multinacionales más importantes del mundo. Claro, por el precio de Véase venta, desde Telefónica, véase Camsa, etcétera, etcétera. Pero si la- Pasaron a estar bien gestionadas, a no estar en manos del Estado. Entonces, ¿Y dónde bueno, va ¿Y dónde pasan los beneficios? La política de vivienda que estáis planteando ya se ha hecho. Vender la MVS y el IBIMA, actual Agencia Social de la Vivienda de Madrid, a fondos buitre. Yo os voy a invitar a algún juicio que tengo de clientes desahuciados por fondos buitre, para que veamos qué bien funciona el mercado. que nadie habla de los fondos buitre. No, hombre, Es que pero nadie quiere los esa- fondos si buitre. esa ha Si sido esos la- extremistas si ha- está por si ha poner sido- ejemplos. si esa ha está sido la yendo por política de ahí. vivienda Pero si ese de es el dejar al principal orden, competidor. al orden espontáneo del mercado que se Nadie autorregule. va por ahí. Bueno, no, que se autorregule no, perdón, con la connivencia Vamos, de los esto- poderes esto- públicos. Guillermo, Con la mira, connivencia de los Guillermo, poderes mira, el debate Javier. ha A empezado ver. diciendo, con el tema del ayuntamiento regular alquiler, estamos hablando, nadie está hablando de un fondo buitre, que estamos todos en contra del fondo buitre. Lo que estamos Contra hablando eso es lucha. del señor que lícitamente, después de 5, 10, 15, 20 años de trabajo, se compra un piso, o se compra un local, o se compra una plaza de garaje y quiere alquilarlo, que serían la mayor parte de personas que cuando quieren invertir en este país lo que hacen es invertir en ladrillo. Entonces, ese señor, después de 20 años ahorrando, que le venga al ayuntamiento y dice, no, oiga, usted solo puede ganar esto. De eso estamos hablando. No ¿Sabes estamos que la- hablando, sabes que evidentemente, la de los regulación fondos. tiene más si que me ver permitís, con estoy defensa de encantado contratos? Vamos de a que ir los- cerrando este asunto, de que ¿eh? de que la parte ideológicamente más a la izquierda de esta mesa esté de acuerdo con las políticas de Franco, como era el IBIMA, como tal, Siempre saquéis me quedo al gratamente fantasma- sorprendido. Al fantasma de Franco. No lo sé, La- no la lo sé. referente- Con el tema del IBIMA me ha parecido muy bien, Toda con la el tema de los la coches SEAT, de los sí, sí. incidentes, Toda la ¿vale? política Me socialdemócrata de encanta, Europa la me hizo encanta, Franco. ¿no? De hecho, Oye, Olof me Palme parece sorprendente. vamos, tenía un cuadro de Franco en su despacho. Bueno, no hagamos demagogia. estamos hablando de los presupuestos generales del Estado, de esa propuesta, ese acuerdo que hay entre el gobierno del PSOE y Podemos. Para el próximo lunes llevará un Consejo de Ministros extraordinario la aprobación de este borrador, que después deberá pasar un trámite parlamentario que muy probablemente no superará. En caso de que lo superase, esto se podría convertir en los presupuestos, en las cuentas del Estado para el año 2019. Como ven, hay opiniones a favor, en contra, de todo tipo, pero casi todo el mundo. Y lo que coincide es que son bastante irrealizables. Para bien o para mal, pero bastante irrealizables. Uno de los aspectos que contempla este acuerdo, que han firmado esta mañana a primera hora Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ha sido el de la equiparación de los permisos paternales y maternales en caso de tener hijos. Pequeña pausa y entramos en detalles.
Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El borrador para los presupuestos generales del Estado, que esta mañana a primera hora en Moncloa han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, contempla no solamente una serie de aspectos económicos, que hemos tenido ocasión de debatir y comentar hace unos minutos, sino también un asunto, el relativo a los permisos de paternidad y maternidad. Como ustedes saben, desde hace años ya en España, igual que en la mayoría de países occidentales, pues cuando una familia tiene un hijo, había un permiso para la madre que pudiera estar en casa cuidando al niño. Desde unos años a esta parte se ha incorporado también el permiso de paternidad para que pudiera ser el hombre quien lo hiciera. La situación actual que tenemos en España es que ese permiso es para las madres actualmente de 16 semanas y el de paternidad de 5 semanas. Bueno, pues a partir del acuerdo que han alcanzado PSOE y Podemos y que va a ir a estos presupuestos generales del Estado que deberán ser aprobados para el 2019, se establecería que en el próximo año el permiso de paternidad sería de 9 semanas, con intención de que en los posteriores años, en el 2020,
aumente a 13 semanas y en el 2021 se equipare a las 16 semanas de las mujeres, también el de los hombres. Eso sí, hay un pequeño detalle que a lo mejor es interesante considerar. Se establece que el permiso sea intransferible, es decir, una parte compartida y la otra no. Como pueden ver en ese texto, que es del documento que han firmado esta mañana, dice claramente que en ningún caso, salvo las primeras semanas fijas, se podría disfrutar el permiso de paternidad de forma simultánea al de maternidad, pues sería contrario al fin último de esta medida, que es el fomento de la corresponsabilidad. ¿Qué entendemos con esto? Que lo que pretenden no es solamente una cuestión de poder atender al niño que acaba de nacer, sino obligar a una corresponsabilidad entre el hombre y la mujer en el cuidado del niño. Bueno, a partir de aquí yo no sé si consideráis que es adecuado o no lo es. Has dicho así, como es que no puede ser mejor. A mí me parece poco. Yo dudo de si deberían ser 2 años, pero bueno, no me voy a poner en plan máximos. Yo diría, mi propuesta sería 1 año obligatorio para los dos, 6 meses y 6 meses, vamos, es que me parece básico. Además, y que no lo puedan compartir juntos, que estén obligados a hacerlos por separado. 6 meses compartidos y luego 3 meses uno y 3 meses otro se lo puedan. Pero yo creo que es pero también establecerías eso, que una parte sea por separado. Es decir, que garanticemos que él pone pañales también. No solamente que pague la empresa. Claro, no, lo paga el Estado. Fíjate, es que a mí me parece además una de las mayores inversiones innecesarias absolutas, y está demostrado por muchísimos psicólogos de desarrollo infantil que el tiempo pasado, o sea, cuanto más tiempo se pase con el padre y con la madre juntos, mejora muchísimo y facilita el aprendizaje, facilita la adaptación social. Por lo tanto, vamos, es que para mí, o sea, bendito sea, pero se me queda cortísimo. Yo he salido con Tara, lo tengo claro, porque como mi papá no estaba conmigo porque tenía que ir a trabajar, mi generación han salido todos unas taras. A ver si va a ser eso. Ahora la generación esta no, es espectacular. Me parece que hay algunos que trabajan un poquito menos, pero escucha, yo creo que tendrían que estar el permiso hasta los 18. Porque es que la adolescencia es muy mala. Entonces, como lo paga el Estado, que no sé quién es el Estado, a lo mejor somos todos, pero... Trata de ridiculizar algo esencial. No, vamos a ver. Ahora hablando en serio. El primer año de un niño es fundamental. Y cuanto más lo pase con sus dos progenitores, mejor desarrollo tendrá. Y el segundo por lo tanto, también, invierte. y el tercero también. Si me parece ya, pero todo como perfecto. no es todo infinito. Como no es todo infinito y el Por dinero eso. menos, aunque Ya, la pero esto parte es de una la izquierda inversión. a lo mejor se crea que el dinero es infinito. Es que esto es No, no lo inversión, es que esto te ahorra. No. Esto te ahorra No. en cheques guarderías, esto te ahorra en escuelas infantiles, mejora el conocimiento, no es populista, o sea, es una demostración empírica de cómo ha funcionado y cómo se desarrolla en los sitios donde se intenta aplicar de la mejor manera. Ese es el punto que yo quería hacer. Claro. En política comparada esto no es nada anómalo, ni el modelo de referencia es Venezuela, ni es una medida comunista, ni de Franco. ha salido del Gulag, ni la han sacado del capital. No, está Karl Marx detrás de esto. Del Soviet Supremo. Está en Suecia, yo he sido tío recientemente, mi hermano y mi cuñada viven en Suecia y están aplicando esto. Y efectivamente con una parte intransferible y además tiene un componente igualitario y sin que sea de precedente en la antena, llevo ya 2 temas seguidos defendiendo a este gobierno. Espero que en el tercero ya pueda discrepar, pero en esto vuelvo a estar de acuerdo. ¿La izquierda populista ha terminado? Sí, Venga, sí. os digo dos cosas. Esto, como todo en la vida, lo paga alguien. Señores, dejen de murmurar. Como todo en la vida lo paga alguien. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que cuando uno tiene un hijo y tiene que ser responsable del hijo, lo tiene que cuidar exactamente igual la madre que el padre. Pero lo que a mí me asusta mucho es que un Estado se meta en cuánto tiempo tengo que estar yo con mi hijo o cuánto tiempo que tengo que estar con mi mujer. Tal vez mi mujer y yo seamos lo suficientemente responsables como para saber, o los matrimonios de este país son lo suficientemente responsables como para saber quién cambia qué pañal a quién. Dando por hecho de que es cierto que la baja por maternidad o por paternidad en este país es baja y probablemente sea mejor que sea de 1 año, porque los niños son muy pequeños, y es posible también que no incurramos en gastos sino en inversión, te lo compro, sabiendo que me expliquen de dónde va a salir el dinero para pagar esta fiesta. Dicho esto, si me explican de dónde sale el dinero para pagar esta fiesta, a lo mejor podemos estar de acuerdo en que eso sea así, siempre y cuando no se metan en la intimidad de mi matrimonio y en la forma de educar a mi hijo, que creo que esto suele y huele a imposición del soviet. No se meten en Sí, cómo a mí eso me huele un poco también. Vamos a ver, yo lo primero que diría, que creo que hay que ver la foto completa. En España tenemos un problema terrible y que, si no me equivoco, es el segundo país con la natalidad más baja del mundo. Está en torno a 1,1, 1,2. Eso es absolutamente dramático. No hay más que viajar por provincias del interior de Castilla, por Extremadura, etcétera, donde actualmente la población año a año disminuye. Creo que en la provincia de Teruel se pierden alrededor de 4.000, 5.000 personas
al año en una provincia que ya está totalmente despoblada. Entonces esto está ocurriendo. Hay una solución que se aporta, que es bueno, pues que venga la inmigración, y vaya sustituyendo. Es una opción. Tengo mis pegas en algunos puntos, pero bueno, no es el momento de decirlo. Ahora, la segunda opción es fomentar la natalidad. Esto de fomentar la natalidad a algunos les suena franquista. A premio, sí, a muchos sí, a mucha parte, realmente de la izquierda, le puede parecer franquista, porque es lo que se hacía durante la época de Franco, fomentar y alentar las familias numerosas, los premios por familias numerosas, etcétera, etcétera. En España no se está fomentando la natalidad. A mí ese me parece que es el problema de fondo. Vuelvo a decir, España es el segundo país del mundo con el índice de natalidad más bajo. Ahora, dicho esto, yo creo que donde hay que ir es a fomentar esa natalidad, con descuentos por el nacimiento del segundo hijo, del tercero, del cuarto, etcétera, etcétera, creando una cultura favorable a la vida, ayudando, por supuesto, a la mujer que quiere ser madre, etcétera, etcétera. A mí esto en concreto, lo del padre, a mí vamos a ver, la idea en sí no me parece mal, lo que no me gusta es que efectivamente, como has dicho, el Estado parece que cada vez se mete más, se quiere meter en la educación, quiere decirnos cómo tienes que educar a tu hijo. Oye, ¿estás seguro tú, hombre heteropatriarcal opresor, que estás cambiando el mismo número de pañales que la mujer oprimida? Entonces, a mí eso no me preocupa. Hablando hace poco con una periodista muy buena, Isis Barajas, madre de 6 hijos, con menos de 40 años, ella escribía un artículo muy interesante donde hablaba del tema de la igualdad a la hora de dividir las tareas del hogar. Dice, no, es que yo no pacto con mi marido el 50%, yo a veces doy el 90% y él está agobiado y da el 10%, y a veces él da el 90% y yo doy el 10%. El Estado no se tiene que meter a ver las cuotas para comprobar si el hombre está haciendo lo mismo que la mujer o la mujer lo mismo que el hombre. Eso es un tema personal. Y de nuevo, aquí está la sombra de la estatalización, que busca meterse en la vida familiar. Alex, pero es muy curioso lo que planteáis, lo que estás planteando tú, ¿no? Porque por un lado es un discurso conservador, claro, y el conservadurismo es intervencionista, de que le atribuyes un papel al Estado de fomento de la natalidad. Ahí no estás comprando el discurso de la abstención liberal. Fiscal, claro, en la parte fiscal, no, pero ahí sí, que le corresponde al Estado, pero no a la estás proponiendo familia. que el Estado haga, no se abstenga. En cambio, en relación a esta medida de corte igualitario, dices, no, ahí ya no. Y en la familia, abstención absoluta. Claro, hay una contradicción en la coalición liberal conservadora, porque por un lado el conservadurismo tiene un corte intervencionista normalmente en lo moral. Para mí, desde un punto de vista de izquierdas, el intervencionismo no tiene que ser moral, tiene que ser en lo socioeconómico, precisamente desde un punto de vista redistributivo e igualitario. Yo he criticado muchas veces a la izquierda oficial de este país, por ejemplo, con su alergia a la igualdad en algunos temas, precisamente por la derivación identitaria, y luego si hablamos de España, seguramente que podemos ahondar en esta idea. Por ejemplo, en un tema también relativo a la familia, que es la custodia compartida. Realmente la izquierda, hay muchas asociaciones feministas, de juristas feministas, que han estado en contra de la custodia compartida, y eso, desde Plataforma Ahora, lo criticamos, porque es un elemento más de esa derivación identitaria de la izquierda oficial. Yo eso lo critico, precisamente porque la custodia compartida me parece una idea igualitaria, igual que esta, y en este caso me parece que hay que poner en valor que el Estado tiene un papel, no es estatismo, es que esa concepción quimérica de la abstención liberal, de que el Estado no puede intervenir, no puede regular nada, ¿cómo que no puede regular nada? Lo que no puede es hiperregular. Lo que no puede es hiperregular. No, pero a mí esto de la educación en valores, del cheque escolar, del homeschooling llevado a su último extremo, mira, Fernando Savater alguna vez ha dicho una cosa que a mí me parece muy sensata: hay que educar en una escuela pública, porque muchas veces hay que educar, aunque suene mal, contra los padres, porque la educación pública tiene un elemento de evitar que haya una predeterminación, porque determinados prejuicios familiares no se pueden heredar de padres a hijos. Los padres no pueden educar a sus hijos y es el Estado el que tiene que decir. No puede haber una... Perdona, acabas de mezclar 3 cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Uno, has dicho la formación en valores; 2, el homeschooling; y luego has dicho el cheque escolar. El cheque escolar, cívicos, perdona, y en los valores que los padres quieran, no en los que el Estado decida. En los valores en los que los padres chicos y chicas quieran. puede ser una idea muy legítima que unos padres profesen, pero el Estado tiene que garantizar, en base a unas leyes comunes, generales, iguales para todos, basadas en unos valores cívico-democráticos, que eso
En las escuelas públicas es absolutamente repudiable. Y en las escuelas privadas vamos a hablar. La educación diferenciada es repudiable porque el Estado decide que es repudiable. Seguro que estás de acuerdo. Y el padre no tiene derecho para decidir cómo quiere la educación de sus hijos. Islámica privada que practique, fomente y patrocine la ablación del de las niñas. ¿Pero qué me estás contando? No, los estados... No sé, me estás hablando de la ablación comparada con la educación diferenciada. No, pero me refiero de los prejuicios... No me cuentes historias. De los prejuicios religiosos e identitarios, que el Estado tiene un papel. Te lo pongo como ejemplos de que el Estado tiene un papel. Que la idea abstencionista extrema del liberalismo es una falacia. Perdona, y la estoy criticando. El Estado tiene un papel. La educación en valores... El Estado no tiene que hacer nada de decir cuál va a ser la educación. El Estado... Estoy en desacuerdo. Yo estoy a favor de una educación para la ciudadanía. El Estado pone un currículo, y la iniciativa privada... En este país también hay un terror, pero ¿por qué no puede haber una educación concertada de acuerdo a unos valores de los padres que son los supremos responsables de la educación de sus hijos? No es el Estado. ¿Qué manía tenéis en la izquierda? Se puede gestionar públicamente o privadamente la educación. ¿Qué manía tenéis en la izquierda está muy bien el debate Estado se mete en la educación? Es una labor de los padres. Mantengo mi tesis. La educación siempre es una preocupación pública. La educación pública es clave en un Estado porque es la lucha contra las fatalidades sociales. Contra las fatalidades sociales. Que los hijos de los pobres sean pobres y que los hijos de los ignorantes sean ignorantes. No me cuentes esa falacia. ¿Os parece mal un Estado laico? A ver, Fran. Educación pública de calidad y libertad en la educación y que los padres puedan elegir. Os diría que me llena de orgullo y satisfacción que otra vez más la izquierda joven de este país defienda las políticas que hizo Franco. Es una cosa curiosa. El hecho de fomentar la natalidad y la familia me parece muy bien. Déjame terminar. Espérate un minuto, déjame terminar. Ahora bien, en la realidad social en la que vivimos, no en la que vive esta izquierda que piensa que todo el mundo vive de un sueldo público, sino en la realidad del autónomo que se tiene que levantar todos los días y tiene que irse a trabajar, pero no os voy a decir nada raro, sino porque un señor que tenga un taller dice, no, a mí me tienen que imponer que yo me tengo que quedar tantos días con mi hijo y no me lo puedo negociar yo con mi mujer, que oye, yo que soy autónomo y a lo mejor ella que no lo es, pues oye, quédate tú con el niño y yo me voy a trabajar, porque esa es la realidad social de este país, la de probablemente 3, algo millones de autónomos. Pero no, yo me tengo que quedar en casa porque me lo dice el Estado, con el niño. Hombre, mire usted, a lo mejor sería mejor, viendo la realidad social de este país, que teniendo y favoreciendo políticas para tener hijos, que entiendo que eso es lo bueno y lo que necesitamos como país, me dejen gestionarme, autogestionarme y no me venga papá Estado a decirme cuánto tiempo tengo que estar y cuántos pañales tengo que cambiar. Se lo cuentas a un autónomo. En absoluto silencio, solamente tengo dos comentarios. Uno, que veo una cierta incoherencia en lo que planteáis porque queréis que el Estado fomente la natalidad, pero en cambio medidas de regulación del alquiler os parece mal. Ya me diréis cómo va a tener ningún hijo nadie cuando no tiene un piso donde vivir. Por lo tanto, hay cosas que tenéis que ver cómo os cuadran las coherencias, porque si no, no puede salir. Y segundo, habláis todo el rato de ese autónomo, me puedo representar yo perfectamente, y te aseguro que un autónomo, en ese caso, en el caso está obligado, pues se le fomenta que pueda contratar a un sustituto. Pero lo que yo quería llegar es a un punto en el que no se ha trabajado aquí, que es el motivo por que se hace obligatorio. Es una defensa y es una protección para las mujeres en lo que consideramos, y se ha demostrado que es el mayor de los casos, que cuando se va a contratar en un empleo con un currículum a un hombre y a una mujer, se le suele premiar al hombre porque la mujer, si está en edad reproductiva, el empresario descuenta, me va a costar dinero. Si el empresario que va a contratar sabe... No, eso es que la haya hecho yo. Afortunadamente no la he hecho yo. Entonces, lo que es cierto es que si el empresario se enfrenta a dos perfiles y que ya sabe que los dos van a tener el mismo periodo de paternidad y maternidad, los elegirá por su valor. No, como ocurre muchas veces, que se elige al hombre simplemente porque el coste se descuenta, y eso es absolutamente injusto. Yo lo opongo porque no se os ha ocurrido meter en la ecuación ese elemento que es por el que, no solamente aquí, sino en el resto de países de Europa y en muchos otros del mundo, se valora precisamente este reparto igualitario, porque lo que hace es defender a la mujer a la hora de la contratación, así de simple. No defiende a la mujer a la hora de la contratación. Además hay una diferencia... No hay contratado nunca en la vida. Hay una diferencia biológica evidente entre el hombre y la mujer. Aparte hay un periodo de lactancia que el hombre ahí tiene poco que hacer, porque corresponde más a la mujer por un tema puramente biológico, la lactancia. Por eso es igual para los dos. Claro, la madre necesita 2 meses, pues tú 2 meses. Vamos a ver, entonces, según esa idea tuya, un empresario jamás contrataría a un hombre o a una mujer joven, porque como los dos
van a estar más tiempo, con lo cual me interesa contratar más bien Claro. a gente a partir de 50 años y estoy discriminando a los jóvenes. Con lo cual eso no es me así. vale. Eso No va a me ocurrir. vale. No, eso no me No, vale. eso es lo que estás diciendo. Claro. Eso es lo que estás diciendo. Estoy diciendo Alberto. que a dos perfiles iguales se hacía una discriminación de uno por la baja de maternidad. Pero bueno, y a cuando dos igualas perfiles esos perfiles, iguales. hermoso, y cuando igualas esos perfiles, Gracias. entonces vas a coger a la gente de 50 años. Bueno, Entonces, por primero, favor, deja de hacer si demagogia. ocurriera eso, Deja de si hacer ocurriera demagogia. eso, más no nos vendría que hay muchos de 50 años sin empleo. Y entonces dejamos a los jóvenes pero te aseguro que jamás en ningún sitio donde se ha implantado una baja de paternidad y maternidad iguales se ha producido la dejación de contratación. Jamás. Simplemente el empresario dice, ya está, o sea, tanto el hombre como la mujer pueden llegar a tener una baja de maternidad y paternidad. En el gulag que Punto. vivís, ¿qué problema veis en que sea la pareja y el matrimonio el que se autogestione el tiempo que pasa con sus hijos? Fran, ¿Existe algún problema en eso? Sin que sea el papá Estado el que me diga cuánto tiempo lo voy a hacer. Papá Estado, gulag, si me dejas Porque te siempre le contesto. toca a la mujer. Hay un hilo conductor entre el debate de vivienda y este y todos los debates que estamos teniendo, que es lo que Isaiah Berlin llamó la libertad negativa. Es que entendéis la libertad como libertad negativa, ausencia de interferencias. Eso para vosotros es la libertad. Eso es la libertad para los liberales. Si esto no es libertad. Si esto es imponer. No, me refiero ¿Qué libertad hay una aquí? idea general abstencionista, que cada individuo sea un islote y el Estado interfiera en lo mínimo posible o nada. No es un islote, Estamos hablando no es un de islote. papá No estamos hablando de eso. Papá No, Estado, papá no. Estado, gulag. Cualquier petición de regulación es censurada con la palabra policía, gulag, comunismo, papá Estado. Hombre, El Soviet Supremo. Subyace a todo este discurso una idea abstencionista de que el Estado no tiene que intervenir en la vida de la gente y no por es tanto una esta idea, medida de vamos a ver. corte igualitario en la que el Estado obliga precisamente a esa precisamente, equivalencia y ecuanimidad entre mujer y A ver, hombre. que termine de defender el Estado franquista. Sí, Sí, por favor, adelante. Vale, o sea, vais a salir mal de mira, aquí. precisamente Habéis llamado porque- hasta Franco laicista, que es ya el culmen de lo demencial. Mira, vamos. No, pero vamos a ver. Franco estaba a favor de la educación para la ciudadanía. Tenemos claro que aquí tenemos Como se una, entere la una- almudena. una dicotomía de posturas respecto a un cierto liberalismo y a un cierto intervencionismo, ¿no? Eso es. Entonces, Sí, el yo- intervencionismo. Vamos a ver, y tú estás diciendo un intervencionismo similar al del franquismo, por ejemplo, el de la seguridad social, es decir, una serie de garantías sociales para la gente. acabo de defender Y tú una defiendes lo sociedad contrario. A ver, yo lo que defiendo, mira, precisamente porque El liberalismo de Pinochet. amamos, precisamente porque yo personalmente Por hacer amo demagogia, la nosotros. libertad, yo pregunto, ¿qué miedo tiene la izquierda a la iniciativa privada, incluido en la educación? Fíjate, tú has hablado antes de Suecia. Precisamente en Suecia, que existe la opción similar al cheque escolar, los padres pueden elegir. Y los colegios públicos, como se ven obligados a competir, los colegios públicos de Suecia tienen muchísimo nivel, porque compiten entre ellos. Soy Y entonces autónomo, trabajo en el estás sector privado, Alex. estás Mi buscando fuente de ingresos es el sector mejorar, privado. estás No he buscando cobrado un mejorar. céntimo en mi Entonces, vida del sector yo, público. vale, pero es que no, es- no te, Me- no, de- pero es que de- no te si lo te digo a ti, parece- no te lo digo a ti. si te Lo- parece, que calma. no te No lo digo a ti. llevéis al terreno Lo que te personal. estoy diciendo es, ¿qué problema tenéis con la libertad? De que los padres puedan elegir lo que quieran, de que no les estén regulando continuamente. ¿Qué problema tenéis con la libertad? Eso es, ¿qué problema tenéis? Yo tengo la duda, sacadme Pero eso, ¿qué? venga, va. Pero ¿qué ¿qué debate regu- encima de la mesa? La libertad como ausencia de interferencias en ese famoso discurso de Isaiah Berlin, dos conceptos de libertad, la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. La libertad como ausencia de interferencias, que es la libertad liberal, no es una verdadera libertad, porque crea unas desigualdades absolutas en la sociedad. El orden espontáneo, que es lo que llevéis defendiendo toda la tertulia, es una auténtica quimera. Eso sí que es una utopía. Eso es una utopía que llevaría a la devastación social y a las puedes desigualdades mencionar absolutas. cualquier escritor, filósofo, periodista, y yo te puedo mencionar menciono- cualquier otro, Menciónamelo. Pero hay un hecho muy sencillo en Estáis esto. en Reagan, Espera, en déjame. Thatcher. Hay un hecho, sí, y en Ortega y Gasset. Hay un hecho muy sencillo en esto. Perdonad, no quiero que nadie me diga, ni a mí ni a mi mujer, cómo tengo ni que educar a mi hijo, Pero es que no te lo ni dicen. que ni a Hombre, qué te lo colegio impone. tengo que No, llevar, te lo impone. Tú tienes ni que- cuánto tiempo te lo tengo que impone. estar con él. Pero usted por la- Déjeme que lo negocie con Has ella. tenido un hijo y yo como Estado opresor te obligo a que lo cuides, que es una barbaridad, pero vamos, fascista. como Estado opresor te Ahora obligo tú, a estar en directo. ese Claro, tiempo, Como sí, Estado profesor te obligo a que no te vayas discutid al por orden, fútbol. por favor. Vamos a discutir es por tan orden. sencillo como que sí, has tenido un hijo y tanto el padre como la madre lo vais a tener que cuidar. Y a ser posible
posible lo vais a cuidar en igualdad de tiempo para que no discrimine en posteriori ese cuidado. Entonces, ahora que en tus 6 meses le adoctrines en la etnia vudú, el Estado no interviene. O sea, tú vas a estar 6 meses con tu hijo, pero el Estado no va a estar detrás. Oye, cuidado, Alex, que estás hablando de Dios. No, puedes utilizar tus 6 meses para ponerle potitos de legumbres verdes. Alberto, ¿te das cuenta que no te obliga nadie a nada? Vamos a ver, pero te están obligando de entrada al tiempo. A estar con tu hijo. Por favor, vamos a ver. Oye, tiene que ser exactamente igual el hombre y la mujer, por un falso igualitarismo de que tiene que ser así, porque si no es discriminatorio para la mujer, porque entonces se le da más tiempo. Y para el hombre. Pero qué tontería. Y para el hombre, que es el que siempre se queda sin ver a sus hijos porque tiene que trabajar. Yo he sufrido esa discriminación también. Que somos maduros. Que uno hablará en la época de Fran, que somos maduros. El Estado tiene que legislar, evidentemente. El Estado, en ningún caso, yo por lo menos no estoy diciendo que el Estado tenga que estar reducido a la mínima expresión. Tampoco tiene que estar como en España, que es una cosa absolutamente elefantiásica con 17 comunidades autónomas, etcétera, pero bueno, no me quiero meter en ese melón, pero bueno, que el Estado no esté diciéndome continuamente, no, usted este tiempo y usted este tiempo, porque lo siguiente será ir más allá. El Estado no se queda en esto, el Estado penetra hasta donde puede. ¿Y qué es lo Entonces, siguiente? mire, déjenme en paz de historias y de ¿qué tiempo, es lo siguiente? que meterse en la vida de los que ciudadanos. tenga usted un año de baja por maternidad y paternidad y gestióneselo ustedes como quieran, libremente. No, porque le va a tocar a la madre, fíjese. Porque tú lo dices. Pero porque tú lo dices. Entonces hay que obligar a que el padre... Entonces hay que obligar a que el padre no trabaje por narices. Yo soy autónomo, soy pintor y tengo mañana que pintar tres obras y mi mujer resulta que trabaja en un hospital y yo me tengo que quedar en casa y no puedo ir a pintar y ella, porque mi mujer... claro, pero en cambio al revés, sí. Pero en cambio que ella se quede sin ir al hospital, sí. Ella puede, promociones, mejoras salariales, competitividad, porque aunque sea funcionaria, trabaja. A ver, Alberto Gulac, ahora déjame que te diga lo siguiente. ¿Y no será mejor que yo pueda decidir con mi mujer si yo me voy a pintar 3 días, que tengo una obra que hacer y así gano dinero para mantener a mi hijo, que es lo que más quiero, y a los 3 días después te vas tú porque puedes trabajar tú? ¿No será mejor que yo lo elija en lugar de que me lo impongan? Pues, ¿crees que a nivel general ocurre un reparto igualitario de esos periodos? Pues hombre, hoy en día, pero es que el reparto no tiene por qué ser igualitario. Hoy en día sí. ¿Pero cómo que sí? Hoy en día sí. Es casi que vas bien. No, has dicho no. No, espera. El reparto produce un reparto igualitario de las tareas de cuidado de los hijos durante la baja de maternidad y paternidad de cajón. Pero me vas a definir qué es más importante. ¿Cómo va? Estar con tu hijo que pintar una pared, pues sí. Si tú cambias un pañal, yo cambio otro. No puede ser que tú cambies 3 y yo cambie 1. No, eso es imposible. Pero si tú lo coges en brazos y le haces unas caricias, no, tú le tienes que hacer otras. Hombre, no. Esto no funciona así, amigo. No se mete el Estado. Esto no funciona así. Es más, tú en por tu lo menos con mis hijos no funciona así. Ni por ahora. Es más, tú si quieres... Pero que el Estado me lo regule, en esos 6 meses contratas a un cuidador o una cuidadora para tú ver al niño sin cuidar en el pañal. No, eso es ahí no se mete el Estado. Ahora, yo te recomiendo... Lo más antisocial. Yo te recomiendo, a mí me hubieran obligado a estar un año. O sea, quiere decir que tengo que estarlo y hubiera dado las gracias. Al Estado, ¿sí? A papá Estado. A papá Estado. Gracias, Sánchez, gracias. Necesito ese tiempo para hablar de mi hijo. Bueno, Alberto, perdona, el tiempo organízatelo tú como quieras, pero no permitas que el Estado te tenga que decir el tiempo que tú vas a estar. Es que me lo cubre con una baja o no me lo cubre. Que ya somos mayorcitos. ¿Me lo cubre o no me lo cubre? Entiendo que a todos ustedes también se lo ha parecido. Está claro que el tema es interesante, puesto que ha generado un encendido debate en nuestra mesa, unas posturas a favor, otras en contra, lo cual nos ha parecido muy enriquecedor. Serán ustedes en todo caso quienes saquen sus propias conclusiones y nosotros sin duda volveremos sobre este asunto porque nos ha parecido que da para puntos de vista muy diferenciados, con lo cual debatámoslos, puesto que es la base del entendimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa y por un momento vamos a hablar de historia, porque a principios del siglo XVIII, un galeón español, el San José, procedente de Cartagena de Indias, cargado con lingotes de oro, de plata, monedas, piedras preciosas y otras riquezas, fue hundido por los piratas ingleses frente a las costas de Colombia. Este barco, el Pecio, fue localizado en el año 2015. Y ahora la gran pregunta es, ¿esas riquezas de qué son? ¿Del Estado colombiano, en cuyas aguas fue hundido? ¿Del Estado español, puesto que el galeón era un buque de guerra de la Marina Española? ¿O van a acabar en manos de los cazatesoros? Tendremos ocasión de hablar con un especialista para que nos saque de dudas. Pequeña pausa y les contamos esta apasionante historia. Hay vidas,
que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.